Y ahora vamos a continuar nuestro estudio en la palabra de Dios en la carta a los Filipenses en el capítulo 3. El día de hoy vamos a ver los versículos 17 al 19 o lo que podamos ver de esos versículos. Y antes de ir a estos versículos vamos a recordar brevemente, porque nos es de importancia para el tema del día de hoy, ver qué vimos la semana pasada o las 2 semanas pasadas. Debemos tener claro cuál debe ser la meta de tu vida como cristiano. La meta es ser como Cristo. Nosotros aprendimos que debemos tener una conciencia de que no somos perfectos, por lo cual debemos buscar una mejor condición. Debemos buscar la santidad práctica. Debemos estar conscientes de que al día de hoy no soy lo que debería ser y todavía estoy en ese proceso. La vida cristiana es de concentración. Debemos enfocarnos en la meta. Debemos poner los ojos en el camino y en la meta. También aprendimos la importancia de no mirar atrás, de que debemos romper con el pasado, que no debemos vivir en el pasado. También aprendimos que nos debemos esforzar al máximo. Y por otro lado aprendimos que es de gran ánimo saber que tenemos un premio. ¿Y cuál es el premio? El premio es ser como Cristo, y la meta y el premio son ser como Cristo. Esta es una invitación, un llamado que tenemos de parte de Dios para estar en esta carrera a la cual Dios mismo nos ha llamado. Nosotros tenemos al día de hoy la unión con Cristo, la justicia que viene por la fe, el conocimiento de Cristo, el poder de Cristo, la esperanza de la resurrección, que a su vez implica la glorificación, de tal manera que nosotros tenemos ya todas estas bendiciones y posicionalmente somos santos, pero de manera práctica todavía no somos completamente santos y debemos avanzar en esa santidad. Terminamos la parte anterior. El versículo termina: en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. En otras traducciones, vivamos una misma regla, un mismo modo de pensar. ¿Qué es lo que ya hemos alcanzado? De nuevo, la unión con Cristo, la justicia que viene por la fe, el conocimiento de Cristo, el poder de Cristo, la esperanza de la resurrección, la glorificación, pero todavía que no somos como Cristo. Para poder ser como Cristo tenemos dos. El texto, no se ve ningún texto en la pantalla. No me pidan perdón, al contrario. Gracias que me dijeron. Ahí ya se ve, ¿no? Entonces tenemos dos elementos sumamente importantes para lograr esa meta. Un elemento que es la palabra de Dios. Si nosotros vamos a ser como Cristo, tenemos que saber cómo fue Cristo, cómo es Cristo. ¿Y dónde encontramos eso? En la Biblia. Y tenemos un segundo elemento que nos va a ayudar a llegar a esta meta, a este objetivo, que es la obra del Espíritu Santo. Si vamos a ser como Cristo, necesitamos ayuda para ser como Cristo, y esta ayuda viene del Espíritu Santo. Tenemos entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Así es que de nuevo, para ser como Cristo nos debemos, empapar, sumergir en la palabra de Dios. Si tú no te sumerges en la palabra de Dios, si tu conocimiento de la palabra de Dios es superficial, entonces tu vida cristiana es superficial. Eres un cristiano superficial. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vive en ti. Como nos enseña Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2.
Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está bien maravilloso este versículo. Todos los tesoros de la sabiduría y todos los tesoros del conocimiento están ¿en dónde? En Cristo. Cuando tú conoces a Cristo tienes todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros del conocimiento están en Cristo. Entonces, el que tiene a Cristo tiene un gran tesoro, y el que no tiene a Cristo, pues es un triste miserable, no tiene tesoro, no tiene riqueza, no tiene poder, no tiene vida eterna, está muerto, no tiene a Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo está peor que en bancarrota, no tiene nada. Continúa Pablo diciendo, por eso, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, ¿cuántas personas no hemos aceptado a Jesús delante de muchas personas, delante de muchos testigos? Yo acepto que Cristo es mi Señor. Dice Pablo, ok, ya lo aceptaste como Señor, ahora vive en Cristo. Si ya lo aceptamos como Señor, si ya reconocimos que Jesús es nuestro Señor, entonces tenemos que vivir en Cristo. Hace un ratito nos llenábamos de gozo, ¿verdad? Veíamos una abuelita muy contenta y muy animada y muy feliz de que alguien aceptó a Cristo. Y entonces aquí en la congregación, aplausos. Ok, fabuloso, ya aceptaste a Cristo, ahora vive como Cristo. El aceptar a Cristo solamente es el inicio. Es como el chico que es aceptado en la universidad para ser médico. La pregunta ¿es médico? ¿No? Tiene que estudiarle, tiene que practicar, tiene que convertirse en un médico. Ok, ya fuiste aceptado en la escuela del cristianismo, sé cristiano, sé como Cristo. Vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe que se les enseñó y llenos de gratitud. Continúa Pablo diciendo, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. En Cristo está toda la plenitud de Dios, y toda la plenitud de Dios la hemos recibido. Eso nos debe hacer sentir maravillosos. Deberíamos de tener un letrero aquí atrás que diga, me siento magnífico. Pregúntame por qué. Pues porque soy cristiano, porque he recibido toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios está aquí en mí. Pero del otro lado de la camiseta deberíamos tener otro que diga, disculpen las molestias que esta obra le ocasiona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en construcción. Hemos recibido toda la plenitud de manera posicional, pero en la práctica, pues nos hace falta mucho por caminar. Y Pablo entendió todo esto, que todo está en Cristo. Así es que cada uno de nosotros debemos estar recordando continuamente, diariamente, que nos tenemos que despojar de cualquier cosa, de cualquier pensamiento que nuble o que cubra esto. Debo regresar a la realidad gloriosa, debo regresar a las bases. Nosotros estamos buscando la semejanza con Cristo. De tal manera que cuando tú estudias el Santo Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas o Juan, lo debemos estudiar ¿con qué propósito? Con el propósito de conocer a Cristo mejor para ser cada vez más como Cristo. Y no solamente cuando lees el Santo Evangelio o alguna de las cartas, cuando lees cualquier parte de la palabra de Dios, cuando lees el Antiguo Testamento, debemos dejar que Cristo nos hable, que nos revele las glorias de Cristo. Y conforme nosotros vamos avanzando en obediencia al Espíritu Santo, dejamos que Dios nos moldee, que nos haga a la forma de Cristo. Y entonces dice la Escritura que vamos avanzando de gloria en gloria. Él es el que nos está convirtiendo de gloria en gloria. Tenemos cada vez más gloria
en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos más como Cristo. La semana pasada les comenté que algunas personas leen la Escritura y la estudian para tener argumentos, para ganar debates, para ver quién sabe más. Para algunas cuestiones teológicas, no es mala la teología, gracias le damos a Dios por los teólogos. Pero, amados, la meta no es esa, y muchas personas se pierden en las ramas y no ven el tronco. ¿Qué es lo importante y lo fundamental de leer la Escritura? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Esta iglesia, como les he comentado un montón de ocasiones, es pretribulacionista, amados. Pero ¿para qué nos desgastamos discutiendo que si Cristo viene en 20 años o en 50? ¿Eso qué? Si lo importante es que seas como Cristo. Si lo importante es que cuando una persona te vea a Cristo. ¿Por qué de pronto algunas iglesias se dividen? Pues por puras burradas. Por cosas que ni siquiera en la Biblia son claras. La Biblia no dice que si el Señor Jesús viene el año 2025 o en el 2030 o en el año 4000, la Biblia no dice. Y de pronto iglesias y personas se dividen y discuten por cosas que la Biblia no tiene claras, pero hay cosas que la Biblia sí tienen claras. La Biblia nos deja claro que tenemos que ser como Cristo, que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor, que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona. Eso es claro. Que tenemos que obedecer a Dios, que tenemos que obedecer al Padre, que tenemos que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es claro. Eso es claro. La meta es clara. Hemos recibido la plenitud de Cristo y debemos ser como Cristo. Entonces, ¿cuál es tu meta cuando lees la Biblia? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Lo demás no es más que vanidad. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. La Escritura dice, un bautismo, un Dios, un bautismo, un cuerpo. Los hombres se han empeñado tanto en dividir. Ahora, hay que tener cuidado. Yo no estoy hablando del ecumenismo, ¿sí sabemos qué es eso? El ecumenismo es querer abrazar a todos y aceptar a todos y decir, todos están bien y vamos a aceptar aquí a todas las denominaciones y a todos los grupos. No. Yo no estoy hablando de un ecumenismo, yo estoy hablando de la unión, que no es lo mismo. Que debemos ser uno en Cristo, que somos llamados a ser un solo cuerpo, a ser una sola iglesia y a ser agradecidos. Al leer la Biblia, algo que debemos hacer es cumplir los objetivos de Dios. Recuerdo que el Señor Jesús, unas pocas horas antes de ser crucificado, dijo, que sean uno, Padre, así como tú y yo somos uno. Así creerán que tú me enviaste. Nuestra meta es ser como Cristo y nuestra meta es estar unidos, así como el Hijo está unido al Padre, que nosotros como iglesia estemos y nos mantengamos unidos. Que dejemos de buscar motivos para dividirnos y más bien busquemos motivos para estar unidos y agradecidos. 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. En Cristo están todos los tesoros. ¿Y qué es lo que Dios quiere que haya en cada de nosotros, en cada uno? Que habite la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ahora, ¿cómo va a habitar la palabra de Cristo con toda su riqueza? Pues la tengo que leer, amados. Si yo no leo la Biblia, entonces la palabra de Cristo no habita en mí. Continúa diciendo el apóstol, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En Cristo. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ahora, lo que hagan,
de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. De tal manera que la vida cristiana no solamente se trata de decir, sino de hacer. Es importante hacer. Estamos estudiando la carta a los Filipenses y esta fue nuestra pequeña introducción para el tema de hoy. Filipenses 3:17, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les he dado. Entonces, si yo voy a buscar la meta de ser como Cristo, necesito tener la meta clara, pero también es muy conveniente para mí tener ejemplos. Tener ejemplos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Sigan mi ejemplo. En la traducción que a vosotros os gusta, dice, hermanos míos, sean imitadores de mí. Imítenme. Sigan mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Entonces hay ejemplos a seguir, hay personas ejemplares. Ahora, recordemos que Pablo no está diciendo que él es un hombre perfecto. Pablo no está diciendo que es un hombre sin fallas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que nos dijo en los versículos anteriores? Que estuvimos 2 semanas hablando de eso. Que él es una persona que se esfuerza, que lucha y que dice reiterativamente, no que lo haya logrado ya, no lo he conseguido, todavía no llego, todavía no. 3 veces lo dice, ya, en este momento no lo consigo, no soy perfecto, no lo he logrado. No obstante, y eso es importante, sigamos el ejemplo de él. Él no dice, no soy perfecto, pero estoy en el camino a la perfección, estoy buscando la meta. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Personas que, en efecto, no son perfectos, pero que van caminando, que se esfuerzan hacia esa meta. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oye, Pablo, pero si tú estás diciendo que eres un pecador, ¿por qué me dices que siga tu ejemplo? Precisamente por eso, ese es parte del ejemplo que tenemos que seguir, el de una persona que reconoce que es pecador, que todavía no ha llegado a la estatura de Cristo, pero que se esfuerza, se estira, lucha para ser como Cristo. Reconoce que es pecador. Una de las cosas, cuando compartimos el evangelio con las personas que no conocen de Dios, a veces les preguntamos, ¿eres pecador? Y muchos dicen, no, yo no soy. No, yo soy buen papá, yo soy buen hijo, voy a la escuela, saco 10 en la escuela, doy mi gasto, cumplo con esto, cumplo con aquello. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Yo soy un pecador. Cristo murió por mis pecados. De nuevo, Pablo no se está poniendo en un altar, en un pedestal, y dice, miren qué bueno soy. No, él dice, yo soy un pecador. Y continúa en el versículo 16 diciendo, pero precisamente por eso, ¿por qué? Porque soy pecador. Precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita bondad. Así que vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él reciban vida eterna. Como les he dicho en más de una ocasión, si tú escuchas que una persona dice que de ti, újule, y dice que es cristiano, újule, ese cristianito. 2 cosas. La primera, eres salvo, fuiste salvo, no porque eres una persona buena, ni porque en el momento que Dios te salvó eras una persona buena,
sino porque Dios quiere que te conviertas en una. Cuando alguien te critique de que, uy, cristianito, lo primero que le dices es, mira, yo soy pecador, precisamente por eso necesito un Salvador, precisamente por eso necesito a Cristo. No soy perfecto, no soy bueno, no lo he alcanzado, no lo he logrado. Por eso es que necesito un Salvador, necesito que alguien me salve de mis pecados. Y la segunda, esfuérzate, porque tampoco se vale decir, bueno, pues soy el peor de los pecadores, soy un super pecador y sigo pecando. No, las personas, al igual que en Pablo, tienen que ver en ti que ese esfuerzo, este cambio. Oye, que eres borracho, bueno, pues sí, pero mira, ya no me tomo 20 botellas, ya nomás me tomo una copita, ¿no? Todavía le estoy luchando. Es más, que ni siquiera tú se los tengas que decir, que ellos vean. Oye, eras bien borrachote y ahora nada más eres borrachito. Bueno, ya hay un cambio, de borrachote a borrachito, pues hay un cambio. De chismosota a chismosito, pues ya es un cambio, ¿no? De mentirosote a mentirosín, pues ya hay un cambio. Pero tiene que haber un cambio. De muy mentiroso a menos mentiroso, a poco mentiroso y después a nada mentiroso. Hay un avance. Es importante que haya un avance. Nosotros debemos hacer una diferencia, debemos hacer un cambio. Es importante que las personas vean nuestro avance, para que no sea por mi culpa o por tu culpa que se hable mal de Cristo, de los cristianos o de la iglesia. Porque como lo dice Pablo, muchas personas blasfeman el nombre de Dios por culpa de nosotros. Hablan mal de Dios por el mal testimonio que damos. Entonces debemos ir sacudiéndonos de todo eso. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Él me salvó. Al pecador, Dios lo salvó. Juan nos escribe en su primera carta, en el capítulo 1, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que yo, cristiano común, necesito? Necesito a alguien que me dé un ejemplo. Pablo no está diciendo yo no tengo pecado. Pablo dice yo soy el primero de los pecadores. Juan tampoco dice yo no tengo pecado. Él no dice si afirman ustedes, dice si afirmamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Juan? Juan se está incluyendo dentro de las personas que dicen yo no me quiero engañar, yo soy una persona pecadora, tengo pecado, pero si yo vengo con Dios y le confieso mis pecados, Él me perdona al igual que a todos ustedes. Entonces, ¿qué es lo que necesito? De nuevo, ejemplos vivos, ejemplos que yo pueda ver, con los que pueda convivir, que me muestren ese proceso para ir hacia arriba, hacia la meta. ¿Cómo enfrento a mi carne caída? ¿Cómo enfrento mis luchas? ¿Cómo enfrento mis decepciones? ¿Cómo enfrento mis pruebas? ¿Cómo enfrento la soberbia? ¿Cómo enfrento el orgullo? ¿Cómo enfrento la tentación? ¿Cómo enfrento al pecado? Qué hermoso, qué maravilloso es tener a alguien que me muestre el camino, que me muestre cómo hacerle, cómo le hago. Es bueno ver a alguien que está luchando contra ese pecado y que está saliendo victorioso, que si bien es cierto sale muchas veces moqueteado pero victorioso. Sí sabemos lo que es moqueteado, ¿no? Que le dieron muchos zapes, así como el boxeador que entra a la lucha y pum, 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 le dan y queda así todo, pero se levanta y sigue luchando. Y entonces, miren, a propósito de eso que deben ver más Bugs, la semana pasada les dije, hubo una película que verdaderamente salió de cuando era muy jovencillo, o sea, ya tiene un rato, y fue un super éxito, taquillero, con Stallone. ¿Cuál es el punto de ese personaje? No era un gran boxeador, era un boxeador maleta, y tenía a un entrenador maleta. Pero ¿qué es lo que hizo ese hombre?
A pesar de que le daban, se levantaba, y se levantaba, y se levantaba, y se levantaba. Y créanme que muchas personas en el mundo se identificaron con este fulano. Ese fue el gran éxito, porque la mayoría de nosotros somos como ese Rocky, maletas, y nos pegan una zarandeada. Pero él se levantó y ganó. Ese es el ejemplo que nosotros queremos ver a personas que posiblemente la vida les pega unas golpizas, unas maraquizas, pero se levantan, y se levantan, y se levantan, y están ahí luchando. Algo así es el ejemplo que nos presenta Pablo. Es cierto, soy pecador, no soy lo bueno que debería de ser, pero Dios me levanta. Dios está diciéndome, levántate, Rocky. Y no es ni siquiera como ese entrenador. Dios es un buen entrenador y me está diciendo, levántate, Martín, levántate, levántate. Me levanto. Me vuelven a dar y me levanto. Y me levanto. Y entonces cuando yo veo a alguien que se levanta, eso es que, wow, eso es un ánimo, un estímulo para mí, a ver a otro hermano, a otra hermana que está con el pecado, pero se levanta, y se vuelve a levantar y sigue luchando. Alguien que conoce el camino. Cuando, por ejemplo, tú quisieras ir a escalar una montaña, a lo mejor dices, es que yo no soy de salir y de caminar. Imagínate que sí, que quisieras escalar el Everest o alguna montaña grande. ¿Qué diferencia es que te vayas solo así como loquito? Que te vayas con alguien que sabe, con alguien que ya ha escalado, no una, sino 10 o 100 o 1000 veces, que se conoce el camino y que está ahí. Cuando tú tienes a una persona que va por el camino y que sabe por dónde sí y por dónde no, pues esa es la gran cosa. Entonces Pablo está diciendo, yo no soy el modelo perfecto. El modelo perfecto es Cristo, la meta es Cristo, pero yo soy alguien que sabe el camino, que sabe cómo ir hacia Cristo, y ustedes me pueden seguir en ese camino. Ustedes también pueden ir hacia Cristo siguiéndome. Y entonces me gustó este ejemplo, que yo creo que a ustedes les va a ser de mucha utilidad. En Filipenses dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Pablo es como esta persona que está arriba, que ya se sabe el camino y que nos tira una cuerda. Esa cuerda son sus cartas, es su vida, es su testimonio. Él sabe el camino y te dice, mira, muñeco, vente por acá, sí se puede, yo lo estoy haciendo. Entonces vemos a Pablo luchó con la carne. Pablo luchó con el orgullo. Pablo luchó con muchas tentaciones y se esforzó. Y entonces Pablo se vuelve un modelo para nosotros, un modelo de virtud. Les compartía, creo que hace como 2 semanas o 3, no me acuerdo, la importancia de saber lo que es el ser valiente. La persona valiente no es que no tenga miedo. La persona valiente es la que sabe controlar su miedo, que no se deja vencer por el miedo, que va adelante. Y entonces, si tú vas ahí, tú necesitas a una persona valiente, no a un cobarde. Una persona valiente es una persona que tiene miedo y dice, híjole, pues esto está bien gacho, está re feo, está bien alto, me da miedo, pero vámonos. Pero vámonos. No se deja vencer por el miedo. Es una persona valiente. Tiene miedo, pero va ahí. Y entonces vemos a Pablo cómo luchó con la carne. Es un modelo de victoria ante las tentaciones. Es un modelo de cómo adorar a Dios. Es un modelo de cómo servir a otros. Es un modelo de ser paciente y de soportar el sufrimiento. Es un modelo de cómo manejar el temperamento, porque Pablo era como los hijos del trueno también, pero controló su temperamento. Aprendió a controlar el temperamento. Aprendió a manejar las presiones. Aprendió a manejar
posesiones. Recordemos que Pablo no era precisamente un hombre pobre. Dice la Escritura que él, bueno, no dice la Escritura. Históricamente está comprobado que él o alguna persona que era muy rica tenía la posibilidad de comprar una nacionalidad, porque la Escritura nos dice que en algún momento que a él lo van a aprender, les dice: yo soy griego, újule, no, perdón, soy romano, soy romano. Entonces, no, cuidado con que te metas con los romanos. Entonces ya todos le dicen: ay, perdone, señor, ay, sí, señor, perdóneme a usted, porque ahí van ya bien locos, ¿no?, contra el Pablín, y dicen: soy romano. Ay, su merced, lo que quiera, pase usted. Ya no lo trataron como judío. Él era en efecto judío de nacimiento, pero se nacionalizó romano, y para hacer eso, ahora sí, históricamente, no cualquiera lo hacía. Se necesitaba un buen billete para comprar una nacionalidad. Entonces este hombre tuvo el suficiente billete en su familia como para ser tanto judío como romano. Entonces, pobre no era, era de billete, pero él supo cómo manejar sus posesiones y dejó todo eso. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Es un gran ejemplo para muchos de nosotros. Ahora, en tantas maneras Él nos muestra cómo manejar conflictos y cómo relaciones. Él nos muestra cómo en algún momento de ser necesario le puedes llamar la atención a un líder, ¿verdad? Fue un ejemplo para eso. ¿Quién se podía meter con Pedro? San Pedro, ¿no? Pues ahí va Pablo y le dice: a ver, Pedro, eso que haces no está bien. Fúmbale. Un ejemplo en muchos sentidos y en muchas cosas. Un ejemplo en cómo manejar la autoridad y cuándo manejar la autoridad de una manera más fuerte y cuándo ser más suave. Entonces, de nuevo, si vas a escalar, es bueno ir con alguien que conoce la ruta, que conoce el camino, que conoce los riesgos, que sabe cómo vencer los obstáculos. Ya ha estado ahí, ya pasó por ahí y te da una cuerda para que no caigas. Te puede ayudar y ayuda a los que vienen detrás. ¿Y cómo es que Pablo ayuda a los que vienen detrás? Sigan mi ejemplo, con su ejemplo. Ahora, ¿ya lo hemos logrado? No. Ningún líder de esta iglesia lo hemos logrado, pero nos debemos esforzar para hacerlo. Y es importante que las personas vean ese esfuerzo, que vean ese ejemplo. Y dice la Escritura: fíjense. Sigan mi ejemplo y fíjense. ¿Qué es eso de fíjense? Dejen la mirada fija. Ahí, observar fijamente. Ahora, Pablo podría referirse a Pablo, Timoteo y Epafrodito, puede referirse simplemente a él y de una manera más humilde decir: fíjense en nosotros, cuando en realidad quiere decir: fíjense en mí. Cristo es la meta, Cristo es el estándar, Cristo es el modelo, pero para saber cómo es Cristo, estudiamos la palabra y la estudiamos hasta que habita en nosotros de una manera abundante, profunda. Sabemos cómo es Cristo, pero en segundo lugar, el Espíritu Santo también nos mueve, nos lleva, y debemos permitir que el Espíritu Santo nos vaya transformando, nos vaya moldeando. Y de nuevo, para ir por ese camino es de mucha utilidad tener ejemplos, seguir ejemplos. Nosotros vemos cómo actuó Cristo, pero también nosotros vemos cómo actuó Pablo. Porque de pronto para algunas personas podría parecer, y lo es, de decir: pero pues Cristo es Cristo, pues es el Hijo de Dios, pues fácil, pues así cualquiera, ¿no? Bueno, pero Dios nos muestra a través de
su palabra a otros ejemplos, a otras personas. Pablo no es Cristo. Pablo no nació sin pecado concebido. Él nació con pecado. Igual que David, que dice, en pecado me concibió mi madre. Y tenemos ahí ejemplos de personas, en la Biblia tenemos ejemplos de personas que luchan por el pecado, que se arrepienten por su pecado y que van adelante. Personas a las que podemos seguir, personas que tenemos en la Biblia. Pero también dice, y fíjense en quiénes, en los que se comportan conforme al modelo. Entonces tenemos un modelo a seguir, pero tenemos a personas que viven, que se comportan de esa manera. Observen a las personas que en su vida diaria viven de acuerdo al ejemplo de Pablo, viven de acuerdo al ejemplo de Cristo. Ahora, nosotros el día de hoy tenemos la misma meta, ser como Cristo. Tenemos el mismo patrón, ser como Cristo. Pero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en este mundo, en esta vida? Ejemplos. Ejemplos vivos. Al día de hoy no vive aquí entre nosotros Pablo, ni Timoteo, ni Epafrodito. Incluso no sabemos que Timoteo o Epafrodito hayan escrito una carta. No las tenemos. Entonces, pues no podemos seguir a Timoteo, ni tampoco podemos seguir a Epafrodito. Pero al día de hoy hay y debe haber muchos Timoteos y muchos Epafroditos, personas que se comportan de acuerdo a ese modelo. De tal manera que esta es nuestra responsabilidad de cada líder de esta iglesia. Ser esos Pablos, ser esos Timoteos, ser esos Epafroditos. Nosotros debemos mostrar ese patrón a las personas que están con nosotros. Qué importante es eso. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera que hablas, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. ¿Qué es lo que dice Pablo? Imítenme a mí, pero imiten a otros que también están siguiendo ese ejemplo. El servicio a Dios, la disposición a sufrir, la devoción a Cristo, la valentía, el esforzarse por el crecimiento espiritual. Eso es lo que Pablo quiere que imitemos. Y ahora, esto es una responsabilidad muy grande para mí. Y cada líder de esta iglesia debería sentir esa misma responsabilidad y ese peso y esa carga. ¿De qué? De ser un ejemplo, de ser un ejemplo. Y ahora esto, pues es un mandato de Dios. Es importante, por supuesto, lo que yo digo. Es importante lo que cualquier persona dice cuando se para en el púlpito. Pero todavía más importante es cómo se comporta, cómo se conduce. Que lo que nosotros decimos en el púlpito sea respaldado con la manera en la que nosotros vivimos. Pero ahora, pregunto, ¿eso será únicamente responsabilidad del líder o de los líderes? No, amados, de cualquier cristiano, porque resulta que tu compañero del trabajo no viene a esta iglesia y no me ve a mí, y muy posiblemente tampoco lee su Biblia, pero te ve a ti. El compañero de la escuela te ve a ti. Y el compañero de la escuela, el compañero de trabajo ve a qué le das prioridad, a qué le das más importancia, ve cómo te comportas, cómo hablas, cómo te conduces, qué tan amoroso eres con las personas, qué tanto es tu fe en Dios cuando estás en medio de un problema, de un examen de la escuela, de una dificultad, de algo que no funciona en el trabajo, y de cómo eres puro y te mantienes limpio a pesar de ¿qué?
Tal vez alguien te cierre el ojo o los dos ojos o te diga cualquier insinuación. ¿Cómo te comportas? Cada uno de nosotros tenemos esa misma responsabilidad. Dice Pablo, que vean en ti. Eso es importante. Incluso hay poco o casi nada en lo cual Pablo dice, sé un gran predicador. No encontramos eso. Que vean en ti cómo hablas, que vean en ti que un ejemplo a seguir. Y entonces nos deberíamos preguntar, ¿dónde encontramos a los Timoteos? ¿Dónde están los Epafroditos? ¿Dónde están los Pablos? ¿Dónde están los hombres santos? ¿Dónde están los hombres no solo que dicen, sino que hacen la verdad? ¿Dónde están las personas que son amables? ¿Dónde están las personas que son mansos? Que a pesar de que tienen el poder y la autoridad para hacer algo, se contienen. ¿Dónde están las personas que muestran humildad? ¿Dónde están las personas que son un modelo de virtud? ¿Dónde están las personas que son abnegadas? ¿Dónde están las personas que caminan teniendo una vida santa? ¿Dónde están aquellas personas que nos muestran el ejemplo en medio de una adversidad, de una enfermedad, de un conflicto? ¿Dónde están aquellos que nos muestran cómo enfrentar las dificultades? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellas personas que podemos sujetar su cuerda, que nos ayudan a subir por el camino? Ahora, ¿quién o quiénes son los líderes en esta iglesia y en cualquier iglesia que pueden decir, habla así como yo hablo, compórtate así como yo me comporto, ten la fe así como yo la tengo? ¿Dónde están? ¿Quién de aquí puede decir eso? Amados, esa es la meta. Eso es lo que debemos hacer. Cada líder de esta iglesia y cada líder de cada iglesia alrededor del mundo se tiene que esmerar y esforzar por ser un ejemplo a seguir. A los que les encanta de pronto ver predicadores de muchos y muchos entretenedores, la pregunta es, ¿de todo eso que les enseñan es ser como Cristo? A todos aquellos que enseñan del evangelio de la prosperidad y etcétera, ¿eso es ser como Cristo? De nuevo, ese deber no solo es el de los líderes, sino de cada persona que se dice cristiano, para que el mundo, este mundo de tinieblas, vea la luz a través de ti, pues ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, Pablo pasa al otro punto, y yo creo que nada más vamos a empezar ahí porque no me va a dar tiempo de terminar. Pablo ya nos dio muchos ejemplos a seguir, pero ahora nos va a hablar de ejemplos que a los cuales no hay que seguir. Ahora Pablo pasa a la parte negativa. Anteriormente Pablo nos anima a ser buenos ejemplos, a seguir a los buenos ejemplos, pero ahora de nuevo nos dice a quienes no seguir. La meta es ser como Cristo, pero debemos tener cuidado porque hay algunos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y quiénes son los enemigos de la cruz? Por un lado, los judaizantes. Los judaizantes son aquellos que enseñan que la salvación es la fe más cumplir la ley. Que la fe no es suficiente, que hay que agregarle a la fe la ley. Y en el otro extremo, en un extremo están los judaizantes o los legalistas.
Y en el otro extremo, ¿qué están? Los antiley, o sea, los antinominianos o libertinos. Los que creen y enseñan que se puede tener fe en Cristo y después vivir como quieras, hacer lo que quieras, como se te da la gana. Final de cuentas, eres salvo, eres salvo. Entonces, decir que la fe no te cambia es tan malo como decir que debes hacer obras para ser salvo, ¿sí? Los judaizantes o legalistas dicen debes hacer obras para ser salvo. Y los libertinos o antinominianos dicen la fe no me cambia, no necesito que me cambie, puedo seguir como estoy. Entonces, por un lado, los judíos, los judaizantes, añadiendo obras, son enemigos de la cruz de Cristo. Y los que vienen del contexto gentil, eliminar todas las obras, también los hace enemigos de Cristo. Porque dice el Señor a través de Pablo, no por obras, pero para buenas obras. Entonces, no es que seamos salvados por obras, sino para buenas obras. Entonces, como cristianos debemos hacer buenas obras, por supuesto, pero las hacemos no para ser salvo. No hago buenas obras para ser salvo, sino que hago buenas obras porque soy salvo, porque soy hijo de Dios. Así es que el Espíritu Santo inspira aquí a Pablo, y no solo a Pablo, a Pedro, a Juan, a Judas, de estar atentos de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los que no son salvos. Y eso se vuelve algo continuo en la Escritura. En el versículo 19 dice, su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Han de saber que mucha de la enseñanza cristiana se ha metido en mucha de la psicología humanista. Y eso ha desviado, ha desvirtuado la teología cristiana. Una de las cosas con las cuales ha contaminado la teología cristiana es que el hombre existe para su propia satisfacción. El hombre debe ser feliz, el hombre debe buscar sus necesidades, sus deseos y satisfacer esos deseos. Entonces, ¿el humanismo a qué nos lleva o a qué lleva a las personas? Cumple tus deseos. Cuando tus deseos, incluso hay una pirámide de deseos o de necesidades, ¿no? Cuando todos tus deseos y todas tus necesidades sean satisfechas, entonces tú serás feliz. Y entonces, en muchas ocasiones se presenta el Evangelio con esa contaminación de la psicología, con esa contaminación de la filosofía. Y entonces, de una manera muy ingenua, muchos que no conocen el verdadero Evangelio, presentan el Evangelio de las buenas nuevas del valor personal. Tú eres importante. Las buenas noticias de la seguridad. Todo va a estar bien, no va a haber ningún problema. Las buenas noticias de la importancia. Tú eres importante y eres tan súper importante. Las buenas noticias de la salud. Cree en Dios y cree en el Señor Jesús y se van a quitar tus problemas, se van a quitar tus aflicciones, se van a quitar tus dolores, vas a ser sanado. Y te salen con que por su llaga fuimos todos sanados y entonces vas a ser sanado. Las buenas nuevas de la salud. ¿O qué tal las buenas nuevas de la prosperidad? Cree en Dios, cree en el Señor Jesús, vas a tener todo el dinero que quieras, todo el dinero que necesites. Uno de los que más ha abundado es el Evangelio de la prosperidad. Y como en este mundo a quien no le gusta la lana, pues hay muchos adeptos, hay muchas personas que siguen ese tipo de maestros, los maestros que enseñan de la prosperidad. Así es que, si yo tengo algún problema, si siento alguna necesidad, busco cuál es el problema
veo cómo llenar esa satisfacción o ese deseo y entonces voy a estar satisfecho. Y eso se infiltra o se ha metido de una manera bien terrible, bien grave a la iglesia, muy seria. Y entonces la enseñanza de muchas iglesias tiene que ver con ¿qué? Con que estés feliz, con que estés contento, con que cubras tus necesidades. Y entonces tenemos toda una teología centrada en ¿quién? En el hombre, y una salvación centrada en el hombre, y una supuesta santificación centrada en el hombre. Y entonces para muchos cristianos, desafortunadamente, lo que buscan es que ser feliz, estar satisfecho, que las personas tengan una buena imagen de mí. Y entonces Dios está para resolver mis problemas. Dios está para satisfacer mis necesidades. Ese es el evangelio que se presenta, un evangelio 100% ¿qué? Humanista. Y si pones atención, tampoco te digo que te pongas a investigar o que los veas, pero si ya los has visto, posiblemente has visto eso en muchos de esos falsos maestros. Quieren que toda la congre sea feliz. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo terrenal. Porque solo piensan en lo terrenal. Algunos estudiosos de la Escritura también dicen que incluso ese pensar solo en lo terrenal lleva a personas a buscar permanecer en esta tierra lo más posible. Y precisamente por eso, de una manera muy subjetiva, muy por allá perdidita, algunos tratan de justificar el estar en este mundo hasta el último momento, diciendo, bueno, vamos a estar aún durante toda la tribulación y hasta donde la gran tribulación, porque la idea es estar en este mundo lo más que se pueda. Y entonces de una manera muy subliminal, muy por allá escondida, ese deseo de estar en la tierra lo mezclan con la teología. Cuando en realidad lo que nos debería interesar es, Señor, llévame ya de este mundo. Una de las cosas que mi esposa seguido dice, ay Señor, a veces hasta mis hijos, a veces de broma o a veces en serio dicen, ya que venga el Señor, ya que me lleve, porque este mundo es una porquería. O sea, qué necesidad de estar aquí en este mundo, qué ganas de estar aquí. Pero de nuevo, las ganas de algunos de estar en este mundo se ven hasta en su teología, permanecer en este mundo lo más que se pueda. Y por supuesto, pues siempre hay que justificar bíblicamente, pues para que se vea bien, para que no se vea que lo que quiero es seguir aquí, a lo mejor por algún deseo ahí oscuro, ¿verdad? Perverso. La meta de mi vida entonces no es asegurarme de que yo esté satisfecho. La meta de mi vida debe ser que Dios esté satisfecho. Para muchos cristianos esa es su meta, estar satisfechos. Yo estoy satisfecho, que Dios me dé el dinero, que Dios me dé la salud, que Dios me dé. Pero cuando hay alguna necesidad física, te detienes y dices, Señor, espero que esta necesidad material que yo tengo sea para tu gloria. En alguna ocasión que te has enfermado, has dicho, Señor, que esta enfermedad que yo tengo sea para tu gloria. Señor, que esta enfermedad que tiene mi madre, o mi padre, o mi hijo, o mi nieto, o mi nuera, o mi suegra que tanto amo, que esta enfermedad sea para tu gloria. ¿Qué es lo que siempre buscamos? No la gloria de Dios, que Dios me sane y que me sane ya. Oiga, en esta iglesia sanan, ¿a dónde sanan? ¿A dónde llevo a mi hijo? ¿A dónde llevo a mi esposa para que lo sanen? Siempre buscando el ser humano y buscando la satisfacción del hombre, pero no buscando la gloria de Dios. En alguna ocasión se acercan unas personas con el Señor Jesucristo y le dicen, Señor, ¿por qué está enfermo? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y dice el Señor Jesús, ni él ni sus padres.
esta enfermedad es, ¿sí te sabes lo que dice después de eso? Para la gloria de Dios. Amado, ¿has visto en tu enfermedad la gloria de Dios? ¿Has buscado la gloria de Dios en medio de tu enfermedad? Lo que más buscamos en nuestra enfermedad ni siquiera es la alabanza, es la quejabanza. Porque nos quejamos y que nos quejamos. Me encanta ese, después les voy a decir aquí que toquen esa de los contagios. Deja ya la quejabanza y cámbiala por alabanza. Porque de todo nos quejamos. Queremos que Dios sea como ese mago de la lámpara, ¿no? Que le froto y que resuelva todas mis necesidades. Cuando Dios no está para eso. Cuando Dios nos está preparando para una vida eterna, a donde en efecto no habrá enfermedad, no habrá colesterol, no habrá diabetes, no habrá reumas, no habrá dolor en las rodillas y en la espalda, no habrá ceguera y no habrá nada de esas cosas. Pero eso no es aquí. Eso es lo que nos espera. Entonces, de nuevo, esa filosofía y psicología se ha metido a la teología tanto que esas necesidades de pronto son como cuasi cristianas, como que las enredan tan bonito que parecen cristianas. Y entonces nosotros tenemos a una santificación basada o centrada en ¿quién? En el hombre. El hombre se vuelve más importante que Cristo. Pero la santificación es la búsqueda de ser como Cristo. No es cuestión de evaluarme a mí, es cuestión de conocerlo a Él de una manera profunda, y entre más conozco a Cristo, más me enfoco en Cristo y más tengo comunión con Cristo y el Espíritu Santo me hace más como Cristo. Pero entre más me enfoco en mí, me distraigo del camino y soy menos como Cristo y soy menos como Dios quiere que sea. De nuevo, en la vida cristiana, la meta no es la satisfacción de mis necesidades. La meta no es la satisfacción de mis deseos. La meta no es que yo sea la persona más importante. La meta es ser como Cristo. Y en este mundo y en esta psicología cuasi cristiana, queremos que se nos dé el reconocimiento, que se nos dé la importancia, que se cubran todas nuestras necesidades. Los grandes predicadores, los grandes teólogos, los grandes misioneros han sufrido en el proceso de ser como Cristo. No les importó mucho o les importó poco su vida. Lo que les importó fue transmitir el mensaje del Evangelio. Lo que les importó no fue ganar un debate. Lo que les importó es ser como Cristo. Y lo que los mejores teólogos enseñan es eso. ¿Cómo vas a ser como Cristo? Pero los teólogos de pacotilla lo que quieren es simplemente confusión, división. Vamos a hacer una pausa aquí en nuestro estudio. Vámonos por el último ya, el último nos vamos, Mateo. El Señor Jesucristo por eso dijo: cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Muchos de esos falsos profetas y muchos de los enemigos de Cristo, tengámoslo claro, no necesariamente, muchos de los enemigos de la cruz de Cristo no necesariamente van a decir: no creo en Dios, no creo en Cristo. Muchos de los enemigos de la cruz de Cristo se van a hacer pasar por ovejas, y no solo por ovejas, aún por maestros. Pero ¿cómo vas a reconocer
al verdadero maestro. Tú ves a una persona ahí generando discordias, peleas, chispas. Ese no es un fruto de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo no vino aquí para andar echando peleo o bronca. Oye, pero es que el Señor Jesús echó a los vendedores del... ok. ¿Cuál es la razón de tu pelea? ¿Cuál es la razón de tu alzada de voz? ¿Estás llamándole la atención a una persona que está deshonrando a Dios? ¿O tu pelea es porque te están ofendiendo a ti? No vemos a Cristo defendiéndose de cuando lo ofenden a Él. No vemos a Pablo defendiéndose de cuando lo ofenden a Él. Pero vemos a Cristo defendiendo el honor del Padre. Y vemos a Pablo defendiendo el honor del Padre. Pero nosotros como seres humanos defendemos nuestro honor. El maestro que defiende su honor no es un buen maestro. El buen maestro debe defender el honor de Dios, el honor de Cristo. ¿Están deshonrando a Cristo? Vete con todo. ¿No? Cállese la boca y siga avanzando. Deje de estar viendo qué es lo que los demás hacen mal y usted vea lo que hace mal. Porque somos re buenos para ver lo que los demás hacen mal en vez de ver lo que nosotros hacemos mal. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado con esos falsos maestros que se disfrazan de cristianos y de buenas personas, cuando en realidad no son más que lobos. Ay, hermano, dígame quiénes son los lobos. Pues tú, el que preguntaste. Porque si te quedó el saco, pues póntelo. Pregúntate, Señor, ¿soy un lobo en una piel de oveja? ¿O soy verdaderamente una oveja siguiendo el ejemplo de Cristo y mostrándoles a todas las personas que están a mi alrededor cómo ser como Cristo? De manera que les diga yo, véanme a mí que soy como Cristo. Síganme a mí, sigan mi ejemplo. Vean cómo soy de humilde, vean cómo soy de manso, vean cómo soy de amoroso, vean mi fe, vean mí. Señor, te damos gracias por la vida de Pablo. Señor, te damos gracias por Timoteo, por Epafrodito, por todos los que te han seguido, por todos los que han seguido tu ejemplo. Y te suplicamos, Santo Dios, que nos ayudes a ser ejemplo para otros. Y también, Señor, que nos ayudes a avanzar en esta carrera que tenemos por delante, no viendo a los demás, no siendo como ese corredor distraído que está viendo a todos en vez de ver cómo está su carrera. Ayúdanos, por favor, Señor, a ver la carrera que tenemos por delante, a ser ejemplo para los demás, a fijar los ojos en Cristo, pero también a fijar los ojos en aquellos que son buen ejemplo de todo este modelo que tenemos en Cristo. Y ayúdanos, Señor, a evitar a los falsos maestros, a los falsos líderes. Ten misericordia de nosotros para que ninguno de nosotros sea ese mal ejemplo, ese mal líder, ese mal cristiano, Señor. Ayúdanos a corregir todos nuestros defectos, todas nuestras fallas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.